Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Tengamos todos. ¿Sí? Vamos a leer en el Salmo 91. ¿Sí? Por favor, se los voy a leer. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el salmista: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice: y con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. Yo te doy gracias, Señor, porque no hay mejor amparo que el tuyo, Señor. Y quienes buscamos esa sombra, Señor, tendremos seguridad. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú obres a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que los retos que tú nos pongas, Señor, podamos, enfrentarlos, sabiendo, Señor, que en ti, Señor, tendremos éxito seguro, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y por la obra que tú quieres hacer en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque cada palabra que tú nos das, Señor, esa palabra tiene el propósito de formarnos, Señor, y de hacer de nosotros un hombre o una mujer diferentes, transformadas, Señor, transformadas o transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a disponernos a dejar nuestra vida en tus manos, Señor. Aquí estamos y nosotros nos ponemos de acuerdo en este momento para darte honra y gloria, Padre Celestial, por tu amor. Damos gracias, Señor, porque ese amor se demostró a través de tu Hijo, Señor. Fuiste capaz de entregarlo, Señor, para podernos rescatar. Gracias, gracias, Padre, gracias, Jesucristo, por tu obediencia y por tu sacrificio que cubrió multitud de pecados, Señor. Gracias, gracias por el Espíritu Santo, que a través de él nosotros podemos comprender tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, sean alabados. Amén. Fíjese que durante toda la semana estuvo retumbando en mi mente una expresión del hermano Benito, y esa expresión fue: regresa por donde te fuiste, ¿sí? Nos estuvo hablando, ¿verdad? Nos estuvo hablando de aquellos que se han ido, ¿sí? Y bueno, el hermano Benito hacía una exhortación, hacía una oración, ¿verdad? En donde decía a aquellos que se fueron, que regresaran por donde se fueron, ¿sí? Y bueno, yo les voy a platicar una anécdota. Hace unos 2 o 3 años, platicando con un pastor amigo de mi esposo y mío, él me platicaba cuando se retiró de la iglesia en donde nos convertimos, ¿sí? La congregación reaccionó de una manera que dice que lo dejó muy triste y muy confundido, porque llegaron, ¿verdad?, al grado de cuando se lo encontraban, no solamente no le hablaban, sino que si venían, si estaban transitando por la misma banqueta, los hermanos se bajaban de la banqueta para no tratarlo, ¿sí? Para no hablarle, ¿sí?
Sí, y bueno, yo quiero que sepan, yo he escuchado esta historia con diferentes matices, pero he escuchado el testimonio de varios hermanos que han actuado así. Y bueno, hay hermanos que se vuelven indiferentes ante la relación que anteriormente se tenía en la iglesia en la que estaban, se vuelven hostiles hacia los hermanos por distintas razones, ¿verdad? Que estas personas se fueron de esa congregación, ¿sí? Y yo quiero decirles algo, aunque nos congregamos, hermanos, aunque nos congregamos en diferentes iglesias, todos los creyentes somos miembros de un solo cuerpo, ¿sí? Miren lo que Pablo les dijo a los romanos, ahí en el capítulo 12, verso 5, en la Nueva Versión Internacional. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, ¿sí? Esta analogía de parte del apóstol, ¿verdad? Que él usó para describir la naturaleza de la iglesia, es muy reveladora, hermanos, y nos ayuda a entender que hay una interdependencia entre los creyentes. Hermanos, no crean que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, el Señor va a hacer una división. Estos son bautistas, estos son pentecostales, estos son metodistas. No, hermanos, no va a haber, no se va a suceder así. Todos somos parte de un solo cuerpo, ¿sí? Y entonces yo quiero decirles, dicho de otra forma, aunque somos distintos, estamos unidos y en un sentido dependemos los unos de los otros, ¿sí? Porque Dios nos ha colocado en un solo cuerpo, ¿sí? La iglesia, ¿verdad?, de Cristo es la iglesia mundial, ¿sí? Aunque no los conozcamos, son parte. Ustedes pueden identificar sus células, todo aquello que con lo que nosotros nos componemos. No, hermanos, no las podemos identificar, pero son parte de nuestro cuerpo. Y de esa misma manera, la iglesia en general, la iglesia universal, es parte de un solo cuerpo, ¿sí? Cristo es la cabeza, la cual es su cuerpo, ¿sí? Esto nos recuerda que todos los creyentes, al margen de la iglesia local en la que nos congreguemos, pertenecemos a una misma iglesia. ¿Sí es así? ¿O así dice la palabra del Señor? ¿Sí? Díganme un amén. ¿Sí? Entonces, pertenecemos a la misma iglesia y todos los creyentes alrededor del mundo tenemos una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Cristo, hermanos, ¿sí? Nuestra vida y crecimiento provienen de la misma fuente y los cristianos dependemos y estamos bajo esa única autoridad que es Cristo, ¿sí? Si hay quien no está bajo aunque esté dentro de una congregación, si no está bajo esas condiciones, ¿será parte o no será parte del cuerpo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les decía, me dejó retumbando toda la semana esa frase que en el momento de predicar el hermano Benito dijo, ¿sí? Muy consternado, por cierto, ¿sí? Y dijo, regresa por donde te fuiste, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los que se van de la congregación? Y voy a hablar
hay varios tipos de personas que se retiran de la congregación y por distintas razones, ¿sí? Pero esto no se sucede solamente en esta iglesia, se sucede en todas las iglesias, hermanos, porque hoy tenemos ¿cómo se llama? Que los creyentes son muy itinerantes, porque dependiendo de lo que les ofrezcan en otro lugar, se van, ¿sí? Entonces, quieren tener una iglesia a modo, ¿sí? A modo, ¿sí? Y hoy les digo, voy a hablarles de dos tipos de personas, ¿sí? De las personas que se van, ¿sí? Las que andan de iglesia en iglesia, ¿sí? Y están en un lugar y están impactadas porque algo les agradó, pero en la medida que conocen a la iglesia, se empiezan a desencantar, porque les decía, buscan una iglesia a modo, ¿sí? Que les agrade a ellos, ¿sí? Una iglesia que encaje con su manera de pensar. Pero yo me pregunto, ¿Jesús tenía seguidores a modo? No, decía el que quiera irse, que se quede, que se vaya. Y tan se fueron que el día que él fue a la cruz del Calvario, ¿quién lo siguió? Nadie, y dentro de la gente más cercana a él, ¿verdad? Principalmente las mujeres, ¿sí? ¿Cómo se llama? El apóstol Juan, que también, ¿sí? Pero los demás andaban escondidos y alejados de él, ¿sí? Entonces, yo les digo, los que se van de la congregación y van de congregación en congregación, yo les digo, el propósito de la congregación es que entendamos la verdad y lo que dice la Biblia al respecto. Porque, miren, hermanos, yo creo que hay razones válidas para cambiar de iglesia, ¿sí? Cuando una persona se va a cambiar de iglesia, no se va y se jala a la gente, ni se va criticando. Debe de ir a las autoridades de esa iglesia y comentar la razón por la que quiere retirarse. ¿Para qué? Para que la gente los bendiga y que las autoridades los bendigan, ¿sí? Pero no, ya me voy, o ya simplemente dejé de ir, ¿sí? Porque entonces nos damos cuenta de que esa gente no está bajo autoridad. Hace lo que quiere, ¿sí? Hay hijos que ¿cómo se llama? Que están en la casa y hacen lo que quieren, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿están bajo autoridad? No, están allí porque tienen algún beneficio, pero no porque estén bajo la autoridad de sus padres, ¿sí? Y el día que quieren, ya no están. Se van y se pierden y luego si tienen una necesidad, regresan, ¿sí? De esa manera viven, pero de esa manera también se sucede con la iglesia, ¿sí? Con la iglesia, ¿sí? Entonces, pero hay otras ahora, hay personas que les digo que yo estoy de acuerdo en que haya personas que se vayan con razones válidas. Una persona que se va a vivir a otro país o que se va a cambiar de estado, ¿sí? O sea, hay muchas razones que pueden ser válidas para que la iglesia, para que nos separemos de la iglesia en donde el Señor nos plantó, ¿sí? Pero hay otras razones que son solo excusas porque no les gusta la disciplina, ¿sí? Vamos a hablar de esa clase de personas, ¿sí? Les llama la atención el mundo y lo que el mundo les ofrece, porque sí estamos de acuerdo en que dentro de la iglesia hay personas que se congregan con nosotros e inclusive que sirven, ¿verdad? Pero que
pero que les llama la atención el mundo, ¿sí? Que les llama la atención lo que dejaron. Es como los hebreos cuando salieron de la esclavitud, ¿sí? Lloraban porque se acordaban ¿de qué? De las ollas de caldo y de los pepinos y de los puerros. Lloraban, añoraban eso. Y hay gente que está en la congregación que añora el mundo, ¿sí? Veamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues hay veces que se van, ¿verdad? Para que no estén con la carga de que no les dan permiso. Nosotros no damos permiso a nadie, ni les aprobamos nada. Cada uno de nosotros debemos de tener una relación personal con Dios, porque nosotros, humanamente hablando, no podemos cuidar a la gente de lo que hace fuera de la iglesia. Pero quiero recordarles algo, el Señor sí está presente allí, ¿sí? Para aprobar o reprobar nuestra conducta, ¿sí? Y nuestro corazón, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Se van a otras congregaciones, ¿verdad? Para camuflajearse, ¿sí? Y piensan que pueden alternar lo santo con el mundo. Y yo te digo, no podemos hacerlo, ¿sí? Fíjate lo que dice en Gálatas 5, del 19 al 21, en la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia. ¿Saben lo que es lascivia, hermanos? Es una tendencia exagerada al sexo. Esa es la lascivia, ¿sí? Idolatría. Hemos platicado que la idolatría no solamente es estar delante de un ídolo y adorar a un ídolo, sino cualquier situación que esté antes que Dios, ¿sí? Antes que Dios. Entonces, podemos decir una persona que fuma de manera constante y que no puede soltar el cigarro, que es un idólatra. Sí, ¿verdad? Porque aunque de la Biblia no dice no fumes, ¿verdad? Sí sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y sabes que el cigarro te hace daño. ¿A quién le hace daño? A los pulmones. Y a pesar de que sabes que a tus pulmones les hace daño el cigarro, sigues fumando, ¿sí? Y no estás respetando el cuerpo que el Señor te dio, porque el Señor dice que el cuerpo, ni siquiera el cuerpo es nuestro. Lo único que nos pertenece es nuestra alma, nuestro yo, ¿sí? Y entonces dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Disentir es no estar de acuerdo con lo que Dios dice, ¿sí? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, ¿sí? Entonces, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas, dice Pablo, les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios, hermanos, ¿sí? Ustedes deben de conocer algunas personas que están entre nosotras, ¿verdad? Y que viven de esa manera. Y no estoy diciendo que en todas los detalles de los que leímos, pero en uno o en otro. Las conocemos, ¿sí? Y entonces el Señor, fíjense que nos manda un reto a los que tenemos una relación
recta con Dios, ¿sí? Dice, exhórtalos a tiempo. ¿Y qué? Y fuera de tiempo, ¿sí? Porque ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Entonces, yo quiero que sepan, ¿verdad? Que los cristianos que viven un estilo de vida, ¿verdad? De esa manera, es terrible, hermanos, porque se están autoengañando. Y dice la palabra del Señor, o el Señor mismo dice, el que no junta conmigo, ¿qué? Desparrama, ¿sí? Entonces, ¿estás o no estás con Él? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es radical, ¿sí? Entonces, es radical. Entonces, sabemos también, y les estoy hablando de plural, sabemos que no hay iglesias perfectas. No hay, pero sí hay una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas, pero sí hay una iglesia perfecta, ¿sí? ¿Y cuál es aquella iglesia perfecta? Pues mire, de todas las congregaciones de la redondez del mundo, el Señor elige, ¿verdad? A la gente ¿cómo se llama? Que forma parte de esa iglesia. Entonces, porque muchos son los llamados, ¿y qué? Y pocos los escogidos, ¿sí? Entonces, el Señor nos está exhortando a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Seamos radicales, ¿sí? Aceptamos al Señor con todas las consecuencias que aparentemente nos van a limitar en lo que a la carne le gusta, o no lo aceptamos, porque no hay términos medios. El Señor dice, delante de ti pongo el camino del bien y pongo el camino del mal. Elige el bien para que te vaya bien todos los días de tu vida. Hermanos, esa palabra de regresa por donde te vas, no solamente es para los que se han ido, sino para los que estamos aquí. ¿Sí? Entonces, yo les decía, sí hay una iglesia perfecta, aunque las iglesias no somos perfectas, ¿sí? Entonces, para permanecer, y luego, para permanecer en una iglesia, ¿en qué debemos de valorar? ¿Sí? En un principio, necesitamos saber que la congregación se fundamenta en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Sí? Y dice, y el que tenga a Jesús, y el que nosotros o las iglesias tengan a Jesús como su cabeza, ¿sí? Que la enseñanza sea bíblica, ¿sí? Y que además la palabra de Dios sea la norma de la autoridad de esa iglesia. Pero bueno, si se cumple con estos, ¿por qué? Bueno, si cumplen con esto, ¿por qué no se mantienen las personas en su congregación? Porque yo les quiero decir, no han tenido una relación seria con Dios, ¿sí? Su voluntad no está alineada con la voluntad de Dios, ¿sí? Y como les gusta el mundo, ¿verdad? Y lo que les ofrece el mundo, pues ellos no echan raíces profundas, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parábola en donde el Señor habla de las distintas tierras? ¿Sí? Y hay tierra, ¿verdad? Hay personas que esa semilla cae sobre la roca, pero las rocas no tienen mucha tierra. Entonces cae la semilla, empieza a germinar y quiere crecer y va a poder, porque no tiene tierra, ¿sí? Entonces, por eso es que le digo, no tienen raíces profundas y entonces andan de lugar en lugar a ver cuál es la que más les acomoda a su propia voluntad. Y bueno, hay otras personas
otro tipo de personas, las que abiertamente están en la congregación y se retiran y ya no siguen a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿saben ustedes que darle la espalda a Dios es desafiarlo? Es desafiarlo. ¿Qué significa abandonar la iglesia? ¿Cuáles son las consecuencias de abandonar la iglesia? Y no estoy hablando del templo, estoy hablando del grupo, ¿sí? ¿Cuál es? Dice, entonces, se puede pensar que ellos mismos pueden pensar que pues, si dejan de asistir a la iglesia, ¿verdad? Pues no pasa nada porque Dios está en todo lugar. Y es cierto, está Dios en todo lugar, pero como se los decía hace un rato, ¿sí? Está en ese lugar, ¿verdad? Para aprobar o reprobar nuestra acción, porque cuando conocemos al Señor tenemos ya un compromiso con Él, ¿sí? Entonces yo les digo, la iglesia, hermanos, es un cuerpo que funciona unido. Aquellas personas que se van y que ya no van a ningún lado, están bien o están mal, ¿verdad? Aunque yo quiero decirles, aunque la mano quiera funcionar sola, o una pierna quiera soltarse del cuerpo y caminar por sí misma, la verdad es que necesita el cuerpo o no, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nos necesitamos. Nosotros somos indispensables si seguimos a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará con los que se alejaron de tener una comunión con Dios? ¿Sí? Y dejan de asistir a una iglesia. Fíjense lo que dice el Salmo 73 en el verso 27, en la versión de la Reina Valera 60, ¿sí? Y dice, porque he aquí los que se alejan de ti, ¿qué? Perecerán, o sea, morirán, ¿sí? No van a poder vivir, cada día, aquellos que se han alejado del Señor, cada día van muriendo, hermanos, van muriendo, porque el Señor dice que Él es espíritu y es ¿qué? Vida. Y aquellos que no viven pegados al Señor, no tienen vida. ¿No dijo Jesús un día, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Y qué es lo que vemos alrededor del mundo? Muertos, ¿sí? Muertos, aunque trabajan, estudian, caminan, ¿sí? Pero no dejan de estar muertos. ¿Y saben por qué ¿cómo se llama? Están muertos, porque no, ¿qué? No tienen a Cristo, hermanos. Y Él es vida. Lo necesitamos. Entonces dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti ¿qué? Se aparta. Hermanos, de este asunto del que estamos hablando es un asunto de vida o de muerte. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que les pasó? Esos que estuvieron en la congregación y se fueron y que hoy ya no se congregan en ningún lado. Fíjense lo que les pasó. Segunda de Pedro 2, 20 al 22, en la Reina Valera contemporánea, nos dice de esta manera: gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, ¿sí? Entonces, ese fue en el momento en que tuvieron un encuentro con Cristo. Y entonces quisieron seguirlo, ¿sí? Y luego dice, pero volvieron a enredarse en ellas.
¿sí? Hermanos, podemos identificar a aquella gente que se ha ido y la gente que está aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Que si están contaminados con las cosas del mundo, sí podemos identificarlos, hermanos, ¿sí? Y dice, pero volvieron a enredarse con ellas y fueron, ¿qué? Vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Hermanos, ¿sí? Es terrible conocer al Señor y apartarnos. Y esto nos debe de servir a nosotros como acicate para tomarnos del Señor. Oramos hace un ratito, ¿verdad? Que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos conviene, hermanos, tengamos cuidado. Dice la palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Dice, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Hermanos, nada más, yo no sé, pero si entre nosotros ha habido quien ha estado tomado del Señor y se ha soltado, ¿cómo nos ha ido? A mí me fue muy mal, hermanos. Nos fue muy mal. Arnulfo y a mí nos fue muy mal cuando nos apartamos del Señor. Íbamos, pero a pique. ¿Sí? Yo siempre tuve una vida moral. Entonces, mi vida moral parecía que estaba bien, pero la vida de mi esposo era hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, tuvimos que tomar una decisión cuando vimos que nuestra vida se estaba destruyendo y que además le íbamos a hacer daño a nuestros hijos. Y tomamos una medida radical. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque es como lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito, volvió a hacer todas aquellas cosas en las que vivía sin conocer a Dios, pero era peor. ¿Sí? Y dice, y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Sabes tú que el único que puede mantener tu vida en santidad es Dios? ¿Sí? La vida de todo creyente que decide apartarse del camino que un día transitó, tiene como en el teatro o en el cine, ¿sí? Distintas escenas, hermanos, pero ninguna de ellas es agradable. Cada capítulo es de vergüenza, de dolor, de tristeza, de amargura, de miseria. Aunque te pueda ir bien económicamente, ¿sí? Porque no es lo mismo vivir algún problema con Dios que sin Dios, hermano. Porque sabes que sin Dios no sabes en dónde vas a terminar, pero con Dios tú sabes que esta pequeña y leve tribulación no se compara con la gloria venidera. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Subimos de escalón, porque el Señor es nuestra fortaleza y porque Él no nos falla, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellos que ya no vienen a la iglesia y que no van a ningún lado? Que ya no hay nada por hacer, ¿sí? Yo quiero decirles que para aquellos que se han alejado y para nosotros, los que estamos entre azul y buenas noches, ¿verdad? Siempre tengo una buena noticia. Hay una noticia de esperanza, hermanos, ¿sí? Porque las misericordias de Dios
de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. Entonces, yo quiero decirte, este es el día que hizo el Señor para que tú nuevamente retomes tu relación con Dios. Y si nunca la has tomado de manera tan seria, para que la tomes seriamente, ¿sí? Pero también estoy hablando a nosotros por aquellos que se fueron, porque algo quiere el Señor que nosotros hagamos con aquellos que se han ido, ¿sí? Dice ahí en Juan, Jesús dijo allí en Juan 15:5, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional, yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, Él es el tronco, Él es el que le da vida a todas esas ramas. El que permanece en mí como yo en Él, dará mucho fruto, ¿sí? Pero separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cómo dice? Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué te parece si le dices, Señor, repítanme, hermanos, Señor, separado de ti, yo no puedo hacer nada? Este texto que leemos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Lo ha oído una o varias veces, ¿no? En donde pues o lo hemos leído o hemos escuchado alguna predicación, ¿sí? Sobre esta parte de la Escritura, ¿sí? Y yo estoy segura, hermanos, de que los hermanos que se han apartado, ¿verdad?, de los caminos del Señor, debieron haberlo escuchado en alguna ocasión, pero no les hizo mella. No les hizo mella, hermanos, ¿sí? ¿Y qué fue? Nunca pensaron que esa parte de la Escritura iban a vivirla ellos, ¿sí? O sea, porque apartados de Él, nada podemos hacer. El único que nos puede sostener es Él, porque de Él mana la vida, ¿sí? Ellos nunca pensaron que ese texto iba a cobrar efecto en sus vidas. Y ustedes, hermanos, en esta tarde tienen una ventaja tremenda para no volver, o sea, lo van a poder leer y lo van a poder recordar si en algún momento se debilitan. Porque apartados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer, ¿sí? Los que no están, los que se han apartado, lo único que pueden hacer es recoger desgracia, hermano, tras desgracia, y al final, si es que no son orgullosos, ¿verdad?, o sensatos, aceptar que sus vidas son el producto de haber hecho todo lo contrario de lo que Dios les dijo constantemente y que se los había advertido. Hay veces que nosotros cuando vemos que alguien se empieza a alejar de la palabra, les insistimos, no dejes de ir. Mira, el domingo es día del Señor. No es el día tuyo, es el día en donde tú debes de gozarte en Él. Porque dice la palabra del Señor que en este lugar y en otros lugares como este, el Señor envía bendición y ¿qué? Y vida eterna. Pero no queremos hacer caso. Y ahí andamos otra vez arrastrándonos en el lodo o volviendo a ese vómito del cual el Señor nos lavó y nos limpió. La Biblia dice que las personas que se alejan de Dios pueden perecer y que Dios las destruirá. Eso fue lo que leímos, que el que se aleja de Dios, Dios lo destruye. Pero ¿qué creen? Como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, hay buenas noticias, hermanos.
hay tiempos de gracia. Y dice Dios, ¿verdad? Que Él quiere perdonar y restaurar a quienes se acerquen a Él en el nombre de Jesús. Veamos lo que dice el Señor en Ezequiel 18, del 21 al 23, en la Nueva Biblia Viva. Dice, pero si una persona perversa se aparta de todas sus maldades y comienza a conducirse de acuerdo con mis instrucciones y a hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá viviendo y no la haré morir. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Y cuando Dios dice algo, ¿lo cumple o no lo cumple? Entonces tú haz tu parte, apártate de todas las maldades en las que has incurrido, ¿sí? Fíjate, no solamente de las que leímos, ¿sí? Sino el hecho de apartarte del Señor, ¿sí? Todas tus maldades pasadas serán olvidadas y esta persona seguirá viviendo debido a su justicia, ¿sí? ¿Creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Dice la palabra que Él dio a su Hijo por amor a nosotros. ¿Ustedes creen que semejante sacrificio para que te vayas al infierno? ¿Sí? Y dice, ¿creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Pregunta el Señor. Por supuesto que no. Yo solamente quiero que se arrepientan de sus conductas perversas y puedan seguir viviendo. ¿Sabes por qué? Porque el plan de la redención tiene un solo objetivo, la salvación de la humanidad. Ojalá que la humanidad completa quisiera aceptar a Jesucristo, porque en Jesús hay espacio, ¿sí? Hay lugar para que todos podamos estar allí, ¿sí? Y esa frase que Benito soltó el domingo, regresa por donde te fuiste, retumbó en mi pensamiento toda la semana, ¿sí? Dijo el Señor Jesús, ¿sí? Acordándome de aquellas personas y estuve orando por todas esas personas, ¿verdad? Que se han ido y que algunas andan de lugar en lugar y cada quien, o sea, cada una de ellos sabe en qué condición y cuál es su relación con Dios, ¿sí? Pero yo les digo, esa frase retumbó en mí, ¿sí? Y estuve orando por ellos, Señor. Y por ellos y también estuve orando por la iglesia para que la iglesia acepte el reto que el Señor nos da, ¿verdad? Para predicar su palabra a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. Fíjense lo que Jesús dijo, ¿sí? En Lucas 19:10, en la Nueva Versión Internacional. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esos que se fueron y esos que estamos aquí medio mal o mal, ¿verdad? Dice la palabra que vino a salvar lo que se había perdido, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, elige, ¿verdad? El que tú seas de los pocos elegidos, ¿sí? Obedece a Dios, ¿sí? Y para reforzar, ¿verdad? Yo quiero decirte, ¿verdad? Que quiero que leamos esa parte de la Escritura en donde el Señor Jesús está dispuesto a buscarte, a llamarte, a cuidarte, ¿sí? Y dice allí en Lucas 15 del 1 al 7 en la Nueva Versión Internacional. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los recaudadores de impuestos, que eran unos rateros, unos abusadores y pecadores, se acercaban a Jesús para oírlo.
De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Gracias a Dios porque nos llamó a su mesa. Gracias a Dios porque podemos estar frente a Él. ¿Sí? Porque nos buscó de allá, de lo vil y menospreciado del mundo, nos escogió el Señor, hermanos. Y fíjense lo que dice allí, usando el Señor Jesús en esa anécdota, usando su don de ciencia, porque Jesús tenía todos los dones, hermanos. ¿Sí? Dice, él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Y al llegar, reúne a sus amigos vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por uno solo pecador que se arrepienta que por los 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Sí? Yo te digo, el Señor fue y buscó. Nosotros, hermanos, el reto que el Señor nos pide y que nos da es que vayamos y busquemos no solamente a los que no conocen del Señor, ¿sí? Sino aún a los que conocen al Señor y se han apartado y que cada uno de nosotros tenemos cercanía o contacto con ellos. Llámalos, ¿sí? Porque el día que tú los veas en este lugar, dice la palabra que en el cielo habrá regocijo, ¿sí? Va a haber un regocijo, ¿sí? Y porque, bueno, los que estamos aquí ya estamos, pero hay que traer a los que no conocen a Dios, a los que se han apartado, ¿verdad? Definitivamente, y los que andan de lugar en lugar, ¿sí? Entonces, Jesús usa esta parábola para enseñar a la gente una lección muy importante acerca de los que van a entrar en el cielo y los que tendrán, o sea, perderán la oportunidad de ser salvos. Porque, hermanos, hay que ir. Jesús dice que el pastor fue a buscar esa oveja que se perdió. ¿Conoces a alguien que está afuera y que tienes contacto con él? Es tu oportunidad. Es tu oportunidad de ir por ellos para traerlos al redil, ¿sí? Entonces, esa es nuestra tarea, ¿sí? Cierto hombre, dice la Escritura, fíjense, cierto hombre. Allí en Lucas 14 dice, no vamos a leer la anécdota, pero se las voy a relatar. ¿Sí? Allí en Lucas 14 nos relata una historia de que un cierto hombre importante preparó un gran banquete para la boda de su hijo. Y dice que invitó a mucha gente, ¿sí? Y eso es lo que hace el Padre, invita para el día de la boda del Cordero, invita a mucha gente para que esté en esa gran boda, ¿sí? Y dice que, me imagino que preparar un banquete de esa magnitud seguramente se usa de mucho tiempo. El Señor tarda el tiempo de su regreso por amor a aquellos que todavía no se han acercado a Él, ¿sí? Y bueno, ubicándonos en la parábola, seguramente este padre duró mucho tiempo preparando esa fiesta y le costó mucho dinero. ¿Ustedes creen que al Padre no le ha costado comprar nuestra salvación? ¿Verdad? Y bueno, y esa reunión era muy importante para que todos los que fueron invitados fueran. Pero a la hora del banquete mandó a sus siervos, ¿sí?
a decirle a los invitados, vengan porque ya todo está listo. ¿Pero qué creen que pasó? No quisieron ir, pusieron muchos pretextos, pero el Señor dice, ¿verdad?, que vayamos por los invitados, a todos los invitados que Él quiere que estén en esa gran boda. ¿Y quiénes van? Sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, yo te pregunto, iglesia, ¿quién va a ir por esos que se han ido? ¿Quién va a ir? A ver, hermanos, contesten. ¿Nosotros? ¿Sí? Seguramente habrá algunos que se negarán, como en la parábola del gran banquete, ¿sí? Y cuando el señor de la casa vio que no querían, le dijo a sus siervos, vayan y por las calles, ¿verdad?, jalen a todos, ¿sí? Ahí en Lucas 14:23, en la Nueva Versión Internacional nos dice, entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Esa es una responsabilidad de nosotros, hermanos, como siervos. Buscar a los que se han ido, ¿verdad? Buscar a los perdidos, ¿sí? De ayudar a los que andan de lugar en lugar y que sabemos que no están bien obedeciendo a Dios, ¿sí? Porque si están obedeciendo a Dios, déjalos en el lugar donde están, pero si no, ve por ellos. Dice el Señor, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ese es el reto del Señor. ¿Están dispuestos? Si están dispuestos, pues vamos a orar y a decirle, como te dijo tu siervo, ¿a quién enviaré? Tú dijiste, Señor. Y él te dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, he aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Aquí estamos, Señor, dándote gracias porque nos das la oportunidad de saber que vamos a estar en ese gran banquete, que vamos a estar en esa mesa, Señor, especial, ese día en la boda del Cordero, Señor. Nosotros como la novia de Cristo, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, pero ayúdanos, Señor, a traer a aquellos que no quieren, que no están en este lugar y que te necesitan, Señor, y que nosotros podemos ser, Señor, un siervo que va por ellos y obligarlos si es necesario. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo empiece a obrar en nuestros corazones para ir por aquellos, Señor, que te necesitan y porque sé, Señor, que tu corazón, Señor, y que el cielo entero, Señor, se va a regocijar por cada alma que traigamos a tu reino, Señor. Gracias, Dios. Todo esto queremos hacerlo para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios